Vamos a saludarlo a Luis Dopazo, quien está representando en esta entrevista al INA, al Instituto Nacional del Agua, y de alguna forma seguramente nos va a dar algunos datos. ¿Cómo va, Luis? Buenas tardes, bienvenido a esta nueva entrevista de ATP. Muy buenas tardes, Sergio. Trataremos de informar un poquitito a la gente de qué se trata esta bajante, por qué esta bajante, por qué no la podemos comparar a lo mejor con bajantes anteriores del río Ujú. Paraná, de la laguna Setúbal, y ver cómo podemos por ahí sacar algunas dudas de nuestros oyentes. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Porque por lo que tenemos entendido, en los últimos 40 años puede llegar a asemejarse a algún número de esta bajante con las estadísticas que se conocen. Todavía estamos dentro de los parámetros de bajantes históricas. Exactamente, Sergio. Si nos remitimos a valores menores al de hoy tenemos 1,30 m en el puerto, hay que remitirse al 30 de noviembre de 1971, donde el hidrómetro acusó 66 centímetros nada más. Después, Ujú, en el año 70, 14 centímetros, el 9 de septiembre, o el 23 de septiembre del 69, donde dio una lectura negativa, menos 14 centímetros. Así ujú. que estos valores que estamos teniendo ahora pueden ser relativamente, o relacionarlo, lo podemos relacionar con esos años de la última década, del último año del 60 y primeros años de la década del 70. Fueron 3 años muy secos esos que tuvimos en ese entonces, ya hace 50 años. Hay que preocuparse, Luis, en cuanto a la producción de agua, en cuanto a alguna situación geográfica, en cuanto a alguna situación que influye en la vida urbana. ¿Hay que preocuparse por la bajante? El único agravante que tiene este problema es justamente la provisión de agua potable. ¿Qué pasa? Las tomas están diseñadas para un río en el orden de los 2, de los 3 metros, 4 hacia arriba. Después se Ujú. van agregando suplementos, pero nunca se había llegado hasta el nivel que tenemos actualmente, con lo cual hay que hacer todas modificaciones en las obras de toma para bajar las bombas, bajar los caños de aducción, para poder acceder justamente al agua cruda, al río, y con eso mantener la provisión de agua a la planta potabilizadora. Es la única contra que tiene. Una ventaja Ujú. enorme que tiene es para reparar todo lo que sea terraplenes, pilares de puente, estribos de puente, pero desgraciadamente en esta situación de cuarentena esas obras no se pueden hacer. Así que es la única macana que estamos perdiendo estos días tan bajo del río, justamente es de ver en el estado en que están los puentes, terraplenes o todo lo que sea obras de protección para el caso contrario, que son las crecidas. Así como tenemos pronósticos del tiempo meteorológicos y nos dicen que mañana o pasado puede llegar a llover, que hay inestabilidad, en este caso, con el comportamiento de los espejos de agua, ¿hay pronósticos, Luis? Exactamente, si uno entra a la página oficial del Instituto Nacional del Agua, que es ina.gov.ar/alerta, todos los miércoles se elabora un pronóstico a 7 días y a 15 días. Un pronóstico estimado que hace el sistema de alerta del servicio meteorológico del servicio del INA. Ese pronóstico nos puede indicar qué es lo que puede ocurrir con el río en 2 o 3 puertos puntuales de la cuenca del río Paraná, y eso nos indicaría los próximos días, 7 días y 15 días. El tema Ujú. es que son puntuales, son para dentro de 7 días. Mañana, por ejemplo, miércoles, se va a emitir para el próximo miércoles y para el miércoles dentro de 15 días. Un dato puntual que es, digamos, como todo pronóstico, puede ser acertado, por ahí puede tener un margen de error muy pequeño. Seguro. ¿Y qué dice el pronóstico para los próximos días en este caso, Luis? Bueno, el pronóstico para lo que daba el miércoles de mañana está 9 metros por arriba, 9 centímetros por arriba de lo que habíamos hablado, se había pronosticado. Así que el pronóstico que se hizo nos dio esta bajante que estamos teniendo ahora. Ujú. O sea que en ese sentido, más allá de los márgenes de error, hay que seguir esperando por lo menos en los próximos días y supongo que en un tiempo más prolongado, un caudal de río como el que venimos teniendo. Exactamente, yo te diría que hay que esperar lo que resta de abril y entrado mayo con un río muy, muy bajo. ¿Cómo es el sistema de crecidas del río? O sea, ¿cómo se alimenta nuestro río Paraná? Fundamentalmente, la cuenca alta del río Paraná es una cuenca muy, muy grande, como para que te des una idea. La ciudad de Sao Paulo está dentro de la cuenca del río Paraná. Estamos hablando de Claro, 3.000 kilómetros de distancia. La ciudad de al Sao norte. Paulo está al norte. Todo lo que es la cuenca alta es la que hace la mayor cantidad de aportes de agua al río. Después tenemos el río Paraguay, que es un aporte bastante importante, pero no es tan esencial como el río Paraná. El río Bermejo y el río Pilcomayo, que son los que le dan el color marrón en nuestra zona.
Pues si vos anduviste alguna vez por Ituzaingó o la misma Corrientes, habrás visto que el río tiene otro color, no te diría que es transparente Exacto, totalmente, pero mucho más claro. En Ituzaingó, por exacto. ejemplo, la materia sólida, el color del río lo dan los ríos Bermejo y Pilcomayo. Ellos aportan el 70% del caudal sólido que le llamamos nosotros en hidrología, en hidráulica, que es la arcilla, barros, arena que transporta el río. Bueno, Ujú. el río, el caudal líquido, lo importante, lo grueso, viene a través del río Paraná. Termina pasando por la cuenca de la represa de Itaipú, desemboca en Yacyretá y después se incorpora a lo que es el río Paraguay, se reincorpora al río Paraná. ¿Qué pasa? Al no llover en la cuenca alta, se secaron todo lo que sean las cuencas justamente, y con el agravante que ahora los brasileños tienen alrededor de 80 represas en toda la naciente del río Paraná. Esas represas Exacto. están secas. Con lo cual, de darse lluvias, que en esa zona las lluvias comienzan ahora en el otoño pasado de ellos fue muy, muy seco, lo estamos viendo ahora. Bueno, de darse esas lluvias ahora, supongamos que no se están dando tampoco, de darse esas lluvias importantes en la cuenca alta, ¿qué pasaría? Primero van a llenar todas las represas. Con esa agua van a generar energía, porque están en un déficit de energía muy importante los brasileños. Y después, escalonadamente, va a llegar a nuestra región. Con lo cual podemos hablar de un río bajo, como te decía, todo abril y gran parte de mayo también. Meses, meses tranquilamente. ¿La Meses, bajante del meses. río puede influir sobre el clima, Luis? Sí, en nuestra ciudad, sobre todo, en la humedad ambiente. En la humedad ambiente vamos a encontrarnos que los próximos días vamos a tener muy baja humedad ambiente, con lo cual también va a provocar la amplitud térmica. La amplitud térmica es la diferencia entre la temperatura más baja del día y la más alta del día. Más alto. Vamos a tener Exacto. mayores amplitudes térmicas estos días, vamos a tener mañanas frías, esta mañana 8 grados de mínima, vamos a pasar a Hoy tener hizo como en este frío. momento y también sintió el frío, bueno, ahora a la tarde estaba realmente muy agradable, el sol muy lindo, y ahora vas a ver que en un ratito, cuando baje el sol, se va a poner nuevamente muy fría la noche. Vamos a pasar a tener un clima, puede ser como el de Córdoba, por ejemplo, de Ujú. mañana frías y tardes templadas o calurosas en algunos casos. Muy raro para Santa Fe, o por lo menos para lo habitual en Santa Fe. Muy raro para Santa Fe, muy raro para Santa Fe. Teníamos humedad relativa del aire hace un ratito en el orden de del 33%, una humedad Ujú. relativa muy baja. Y en cuanto a la fauna del río o a la flora del río, ¿qué es lo que ocurre en ese sentido, Luis? Bueno, los peces son muy, muy inteligentes. Ellos ya hace rato que están migrando hacia los cauces que tienen agua. Por supuesto, algún rezagado, alguno queda atrapado en algunas lagunas o pozones. Pero el grueso de la fauna ya hace rato que se está retirando a los cauces principales. Por ejemplo, la gente decía que los últimos meses de febrero, cuando se podía ir a pescar todavía, en lo que eran arroyos interiores prácticamente no había peces. Para buscar una buena pesca había que ir directamente al cauce principal del río Paraná. Ujú. Perfecto. Luis, te agradecemos muchísimo este contacto y desde ya, en algún momento, si la situación sigue y obviamente se profundiza en este sentido, volveremos a molestarte. Por supuesto, si querés te cuento algún detalle de la laguna Setúbal, que es Por favor. la postal de los días de hoy. Sí, claro Vos, que sí. hay unas imágenes del vespertino donde se veía la pila este del puente colgante por afuera del agua, grandes extensiones de arena. Bueno, ese fenómeno no se va a repetir. ¿Por qué? Porque cambió la hidrología del río entre las dos costaneras, se hizo mucho más profunda a partir de lo que es el relleno de la ciudad universitaria, lo que es el relleno del barrio El Pozo, la generación de terraplenes en la zona de Colastinía y Rincón. Eso provocó ganarle al río lugar, y el río siempre llega a la misma agua, entonces lo que no logra para los costados, lo logra para abajo. Así que profundizó mucho los cauces. Y si a eso le ¿Cuánto es la agregamos que a partir profundidad de en cuánto es la profundidad en ese lugar, Luis? varía mucho. Por debajo, en el puente Oroño, en este momento, abajo del puente Oroño puede haber alrededor de 15 metros, porque hay un pozón muy importante ahí. Pero si vos te vas aguas arriba del puente roto, que le llaman los pilares del viejo Ujú. ferrocarril, ahí la profundidad baja a 2 metros, 1 metro. Debe ser muy playito en este momento. Hay un cauce principal en el medio de la laguna que lo generó el arroyo Leyes allá en el año 66, que es el que cambia la morfología no solo geográfica, sino también biológica, la laguna Setúbal. ¿Qué pasa? La laguna Setúbal, antes del año 66, cuando el arroyo Leche no existía, nacía Ujú. en los pilares del Puente Roto y se extendía hasta Laguna Paiva. 40 Claro. kilómetros de laguna tenía.
vos podías salir navegando, ibas en línea recta y llegabas hasta Laguna Paiva. Cuando nace el arroyo Leyes, desemboca en la laguna, justo en la mitad de la laguna, genera un delta, la divide en dos, queda la laguna Setúbal al sur, laguna Setúbal o de Guadalupe, y al norte se genera lo que es la laguna San Pedro. Bueno, a partir de este aporte del río Leyes, el arroyo Leyes, el agua de la laguna pasó a ser dulce, antes era agua salada. Por eso, si vos te remitís a la historia de nuestros padres o nuestros abuelos, ellos te habrán contado que la laguna era arenales completos, sin nada de yuyo, Sí. que era pura arena. Bueno, ahora Exacto. vos fijate, en la costanera hay mucha vegetación. ¿Por qué? Porque el Sí, agua es es buena verdad. ahora. El agua es buena porque el arroyo Leyes mete un caudal importante de agua dulce. Antes la laguna se alimentaba con los saladillos al norte y por el oeste entraban una serie de arroyos, entre ellos el famoso arroyo Aguiar, y esos aportaban aguas saladas. Entonces lo que era toda la laguna era agua salada y lo que se hizo fue cambiar esa calidad del agua, mejoró la calidad del agua, pero también permitió el crecimiento de todo lo que sea vegetación. Y a la vez también generó cauces principales, como en el centro, porque el arroyo Leche en época crecida a la laguna aporta alrededor de 10.000 metros cúbicos por segundo. O sea, cuando en el río Paraná, sobre el túnel subfluvial, corren 60.000 metros cúbicos, a la laguna Setúbal le entran 10.000 metros cúbicos. O sea, estamos hablando de un sexto lo que corre por el Paraná, un sexta parte corre Exacto. por aquí, por la laguna Setúbal. Sí, 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 claramente. Y cuando hay crecida, digamos, en ese sentido, también se nota claramente cuál es el nivel o el caudal de agua que tiene, digamos, se traslada automáticamente. Exactamente, exactamente. Así que nos encontramos con una laguna totalmente cambiada. Esa laguna generó pozones también. No hablemos de cuando se hicieron los rellenos de los dos espigones, que también se hicieron pozones muy importantes, que ahora es lástima que la gente no puede verlo, pero si uno ve a la laguna, sale una tarde que esté tranquila, medianamente tranquila la laguna, va a haber 2 o 3 sectores que hay olas. Donde hay olas es porque la profundidad es mucho mayor. Y después cuando ves un espejo, ahí la profundidad es mucho menor. Por eso siempre en la zona de lo que era el puerto de Palos, siempre hay olas porque ahí también hay un pozón muy importante. Ahí la profundidad también es muy grande. Porque también tenemos una laguna que en situación normal tiene 4 o 5 kilómetros de ancho y se tiene que estrechar para pasar por 300 metros nada más. Por eso Claro. también te digo eso que se generó o digamos, hizo más profundo el cauce entre las dos costaneras. Es una pena que con la cuarentena no se pueda ver todo esto que estás describiendo. La verdad que sí. Bueno, yo tengo la ventaja de poder salir a trabajar y justamente por Claro. esta situación de emergencia. Y bueno, he tenido la posibilidad, ayer me fui específicamente a ver todo eso porque como hidrólogo para nosotros es fundamental. Me queda Y sí, la cataratas del Iguazú secas. Eso es y algo sí, que tal no voy cual. a poder hacer, así que Los hilos de agua. hilos de agua nada más. Fíjate vos que por Andresito, que es la escala antes hidrométrica antes de las Está cataratas, en Meni. hace 2 meses que está en 0 centímetros. O sea que no, hay Exacto. agua, no está pasando agua. Y Puerto Sí, Iguazú perdió la escala, perdió te la decía, escala Puerto Iguazú y hace mucho que su altura es de un solo dígito, no llega a 10 metros. exactamente, estos días bajó tanto que muy probablemente o no haya habido escalas porque las escalas son tramos de 1 metro que se van colocando. Uno coloca más o menos los niveles que el agua se mueve, y por ahí, por debajo de los 5 metros, no había escala porque era imposible poner una escala bajo el agua, digamos. Y bueno, Claro. estos días que quedó a la vista, o bien también puede ser que a veces, como ocurrió el año pasado en septiembre, que tuvimos un par de días que no hubo lecturas acá en el puerto local, porque toda la escala está incrustada de barro. Exacto. Entonces, prefectura no pudo hacer la lectura hasta que no se limpió esa escala. ¿Por qué? Porque estaba por debajo de los niveles y nunca había bajado tanto. Tal cual, tal cual. Pero entonces no hay que preocuparse, Luis, más allá de lo que se vea, hay alguien que pueda llegar, salvo por las tomas de agua potable, que seguramente se va a poder subsanar esa situación, no hay que tener mayor preocupación. No hay que tener mayor preocupación, la gente de aguas provinciales, podemos decir que tenemos, yo me juego a decir que tenemos la mejor agua del país. ¿Por qué? Porque la fuente de agua es muy buena. Aquí en Exacto. Santa Fe, en Coronda, son una de las mejores aguas del país, y la ciudad de Paraná también, porque la fuente de provisión es agua muy buena. ¿Qué pasa? Hay que hacer las obras para esta emergencia. Tampoco son Seguro. obras, digamos, que hay que hacer
una obra faraónica, pero tiene su costo, tiene su tiempo, pero la gente de Agua ya venía manejándolo, lo venía barajando este problema y ya seguramente no vimos, digamos, déficit en la provisión de agua potable, así que ya el problema debe tener solucionado. Luis, te agradezco mucho. Un abrazo grande, chicos, y bueno, a quedarse en casa, no queda otra. No queda otra. Muchísimas gracias.